Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en nuestro estudio y con la ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección para esta semana. Juntos con nosotros nuestra querida hermana Raquel y su servidor Tzvetan Petkov. Tenemos una lección muy importante, maravillosa, y queremos empezar con una oración en silencio. Amén. Como siempre vamos a ver la estructura de esa lección para poder entender el pensamiento principal. El título es muy claro, Contristando al Espíritu Santo. Tenemos un testimonio de introducción, pero después tenemos varios subtítulos que dirige prácticamente el contenido de la lección, y es muy claro que esa lección tiene un propósito de explicar el tema de contristamiento del Espíritu Santo. Es una pregunta que nosotros hemos recibido en el comité ministerial varias veces de parte de uniones y campos y personas personales. La lección no cubre todas las áreas, o no es una explicación perfecta y absolutamente completa de ese tema, pero las preguntas tocan los puntos principales más importantes que todos los miembros o visitas de nuestra escuela sabática necesitan conocer. El primer subtítulo es Duda y Desobediencia. Obviamente se trata de esos problemas espirituales que puede posiblemente entristecer o contristecer el Espíritu Santo. Veremos que el próximo subtítulo habla del miedo, quejas y rechazo en el servicio del Señor. Vamos a ver en las preguntas con más detalles de qué se trata y qué importante son esos elementos en la vida de un cristiano. El otro subtítulo es Mala influencia y negligencia. Todo eso es sumamente importante. Algunos de esos puntos son muy cerca de nuestra vida diaria y podemos ver y entender que el Espíritu Santo es muy necesario para nuestro crecimiento. Seguro, si contristemos el Espíritu Santo, eso no significa inmediatamente que Él abandona al creyente. Tenemos varias situaciones como Sansón y otros héroes en la Biblia que lamentablemente sí hicieron esa separación y fueron abandonados por un tiempo del Espíritu Santo. Pero de todas maneras es muy peligroso contristecer el Espíritu Santo, porque eso afecta nuestro crecimiento espiritual, y por eso es sumamente importante que nosotros consideramos con mucha atención esta lección. De otra manera, también como maestros y pastores debemos ser muy cuidadosos con las expresiones en esa lección, no usar palabras acusadoras, no intentar que el público se siente mal, porque eso puede dejar dolores y tristezas, y también muy negativas expectativas en la parte de los participantes. Por eso debemos ser muy cuidadosos con nuestra forma de enseñar esa lección. Pero ahora vamos a ver las preguntas, el contenido con más detalles, y tenemos nuestra querida hermana Raquel, con la ayuda de Dios, para meditar y ver más profundo los versículos bíblicos y los testimonios. La primera pregunta, Raquel, dice: ¿cuándo Dios revela claramente su voluntad de
salvarnos. Cuando Dios revela claramente su voluntad. ¿Y qué pasará si nos comprometemos con el pecado o si consentimos siquiera un pecado? ¿Qué pasa? Realmente esta lección tiene un nivel de solemnidad tan impresionante que debe, por parte del maestro que está impartiendo la escuela sabática, solicitar la dirección y la presencia de Dios especialmente entre la audiencia y también ante aquel que va a hacer la presentación del mensaje. Bueno, la pregunta enfoca dos elementos significativos relacionados con el proceso de contristar al Espíritu Santo. La nota introductoria nos dice, y así está estructurada la lección, que contristar al Espíritu Santo es un proceso que es repetitivo cuando éste se da en estas condiciones, y la lección está estructurada de tal manera que se nos presentan algunas de las prácticas o actitudes humanas que tienden a separar, a entristecer, a alejar de nosotros la influencia divina, la influencia del bien. Y por eso es tan grave y tan solemne es el contenido de esta lección. Entonces, aquí se nos habla de un primer elemento. Si nosotros ya conocemos la verdad, tenemos una clara percepción entre el bien y el mal, lo cual nos viene dado por el Espíritu Santo, pero sin embargo, consciente, con absoluta certeza y comprensión, cedemos al mal, permitimos que nuestra voluntad se rinda a lo que está mal. Ahí empieza un primer elemento de contristar, de distanciar al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se distancia, nosotros somos los que nos distanciamos, porque no existe la posibilidad de confraternizar el bien con el mal. Ahora, los versículos que tenemos aquí en Deuteronomio 30, 15 y 18 incluyen los dos aspectos de esta situación. El Señor recomendó, suplicó al pueblo de Israel que antes de su entrada a Canaán, antes de tomar posesión de la tierra, ya que Dios lo había prometido y todas las promesas de Dios son sí y amén, ellos tenían que asumir lo que significaba esa responsabilidad de tomar posesión de la tierra. Dos, tenían que individualmente asumir y realizar una serie de decisiones que tendrían una influencia en ellos y en generaciones pasadas. Veamos cómo el Señor les expone esta situación. El Señor les dice, en primer lugar, pongo delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Primer elemento significativo para confirmar la obra del Espíritu Santo en nosotros o distanciarla. Tomar decisiones. No tomar una decisión es ya haber decidido no hacerlo. Así que en primer lugar nosotros tenemos que tener claro absolutamente de parte de quién estamos. Eso es fundamental, eso exige un acto de reflexión profunda. Entonces, después de la decisión, no terminamos ahí. Porque lo que debe promocionar esa decisión a favor del bien es el amar a Dios. El conocer que sin Él no existe la posibilidad de salvación para nuestras vidas. Después tenemos que andar en sus caminos. Decidimos, aceptamos el amor de Dios en nuestro corazón, lo hacemos nuestro, llena de dicha nuestra existencia, y ahora es el día al día, el caminar, es el aspecto práctico. Y el guardar mis mandamientos, nos dice el Señor a su pueblo. Y que es realmente significativo es
que el hecho de que nuestro corazón se incline a la verdad, oigamos su mensaje, no nos extraviemos del camino y demos lugar a Dios en nuestra vida, es fundamental para alejarnos del mal. Recordemos que solo hay dos poderes y el ser humano debe tomar posición bajo qué poder se coloca. Y por eso el Señor nos dice que de nosotros depende qué influencia aceptamos y queremos en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros dudamos, cuando nosotros damos lugar a lo que sabemos que está mal, en ese momento nos estamos distanciando de Dios y estamos alejando la influencia del bien de nosotros a través del Espíritu Santo. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. También el primer testimonio dice algo impresionante. La primera línea dice: los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios. Se les deja la facultad de elegir. Significa que si el hombre quiere, y mejor decir, no quiere la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se retrata para que el hombre puede elegir y lo deja solo para tomar esa decisión. Es increíble el amor que tiene Dios para nosotros y la libertad que Él da a cada uno de nosotros para tomar su propia elección. Seguimos a la pregunta número 2. ¿Qué está haciendo la gente cuando desconfía de las promesas de Dios y duda de su amor? Es importante considerar que cuando el ser humano toma decisiones, siempre tiene una motivación tras sí. Es decir, antes se ha dado un proceso mental de reflexión que nos ha llevado a elegir esto o aquello. Y eso es lo decisivo en el proceso. Porque a veces somos muy limitados en nuestra forma de ver las cosas y pensamos únicamente en el acto. Pero ha habido todo un proceso previo que ha desembocado en esa situación que ahora es evidente y con la cual nos enfrentamos. Hablamos en este subtítulo de dudas y de desobediencia. Cuando el ser humano se atreve a hacer lo que es incorrecto, que es un acto de desobediencia abierta a Dios, es un rechazo abierto también de su amor, de su gracia, de su bondad, un rechazo abierto de sus bendiciones y un desprecio del sacrificio del Señor Jesús. Y hermanos, este es un momento solemne en esta pregunta. Es decir, si nosotros somos conscientes de lo que significa un acto de desobediencia, un acto de desvío de los principios de la verdad que hemos aceptado en nuestro corazón, que por medio del bautismo nos hemos comprometido ante el cielo y en esta tierra a permanecer fiel con la ayuda de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros, a esta verdad, y no la practicamos, significa que estamos negando el sacrificio y la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y eso es una de las cosas peores que cualquiera de nosotros podamos hacer. Porque la única manera de poder cambiar el curso de nuestra vida para el bien y para la salvación es mirar a Jesús, tomar su sacrificio y hacerlo nuestro, clamar por su sangre expiatoria para tener perdón de nuestros pecados. Ahora bien, cuando nosotros cometemos faltas, dudamos de Dios, cuestionamos su obra en nosotros, nos negamos a seguir sus caminos, a hacer lo que por voto bautismal hemos aceptado como verdadero, por lo que conocemos de la Biblia, del espíritu de profecía, por lo que estudiamos en las escuelas sabáticas, estamos diciendo: yo me manejo a mí mismo, yo hago lo que yo quiero, lo cual también es un autoengaño, porque lo que estamos haciendo es lo que Satanás quiere. Porque ya nuestra decisión, cuando no seguimos a Dios, nosotros ya hemos elegido el mal. Y hermanos, esto tiene que estar muy claro en nuestra mente. Si no estamos con Dios, si no estamos luchando
con el favor de Dios para obtener esa salvación preciosa en Cristo, si esa no es nuestra máxima prioridad en la vida, estamos en un sendero desconocido. Estamos en otra dirección. Estamos bajo la influencia de otro poder. Así que, hermanos, este es un tema que nos tiene que preocupar, porque al elegir la desobediencia, al alimentar la duda, nosotros estamos contristando, entristeciendo, separando, alejando, distanciando al Espíritu Santo de nosotros, que es el medio y el poder que Dios nos ha dado para obtener la salvación. Y Él lo dijo: yo me voy, pero os envío al Consolador, que os conducirá a toda la verdad, que os exhortará en el camino del bien. Tenemos que pedir a Dios que nos dé el Espíritu Santo, para que tengamos sensibilidad, para distinguir y separarnos del mal, para que tengamos temor de hacer el mal. Eso tenemos que pedírselo a Dios, solo Él nos lo puede dar. Y alejar desobediencia y duda. Muchas gracias, muy importante. También podemos ver el versículo que dice: el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La condenación no depende tanto del juez, la condenación depende de nosotros. Si nosotros aceptamos la misericordia de Dios, aceptamos su salvación o la rechazamos. Es muy fácil, parece bien comprensible, pero también debemos entender las primeras líneas del testimonio, que dice: cuando parece que dudamos del amor de Dios y que desconfiamos de sus promesas, inclusivamente la salvación, inclusivamente el perdón, inclusivamente su justicia, entonces, ¿qué sucede? Lo deshonramos y contristemos su Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos y hermanas, es tan importante que nosotros trabajamos en esa dirección. ¿Cómo viene la fe? La fe proviene por la palabra de Dios, así que por escuchar la palabra de Dios. Así que no dejemos a visitar las iglesias, no dejemos a estudiar la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a tener la nutrición necesaria para que podamos tener esta fe, y tener esa fe es ya una garantía, un cumplimiento de la promesa y también una bendición increíblemente grande. Seguimos adelante con la próxima pregunta 3. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo a través de nuestros miedos y descontenidos? Estamos ya muy cerca de nuestra vida diaria. Al mismo tiempo vamos a decir que cada uno de nosotros tiene sus miedos. No podemos decir que es, con qué tipo de miedo ya es contristando el Espíritu Santo. Pero aquí se habla de este miedo, el miedo de aceptar la verdad, el miedo de ser fiel por tener consecuencias de eso. Entonces eso sí puede perjudicar nuestra vida. Pero ¿cómo puede ser que un miedo semejante puede tener una influencia tan grande en nuestra vida espiritual? Bien, hemos considerado dudas y desobediencia. Dos elementos que contristan, alejan al Espíritu Santo de nosotros. Pero hay más. Aquí se nos habla de miedo, de quejas y de rechazo. El miedo es un acto por medio del cual se demuestra que existe inseguridad. No hay certeza. La primera acción de temor, de miedo, expresada por el ser humano ocurrió directamente después de la caída en el pecado. Cuando el Señor Jesús fue al encuentro de Adán y Eva, como era costumbre hacerlo cada atardecer,
ellos se escondieron, ellos no fueron al encuentro de Dios. Y se le preguntó por qué. Tuve miedo, tuve vergüenza. Y después conocemos el resto. Así que el miedo está relacionado con estar bajo un poder malo, no bajo un poder divino. Con Dios no hay miedo. El miedo es un acto de debilidad en la acción del ser humano. Hay personas que por temor se bloquean. Por ejemplo, ante una situación extrema, hay personas que no saben qué hacer. Se quedan completamente paralizados. Se imposibilitan para la acción. El miedo es un elemento tan potente en el ser humano que puede bloquear todas nuestras facultades físicas y mentales. Entonces, este elemento tenemos que considerarlo que no es un elemento que proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es el temor a pecar. Ahora, el miedo es un acto que bloquea y puede llevar hasta la muerte a un individuo. Miedo al bien, miedo a hacer lo correcto. De eso estamos hablando. Hay gente que recibe el conocimiento del sábado y dice, no, pero dejo mi trabajo, yo tengo miedo. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener mi familia? Eso, el miedo, las quejas y el rechazo son correlativos. Cuando nosotros empezamos a murmurar de la dirección, de la verdad, de las enseñanzas que nosotros conocemos y aceptamos, teniendo la absoluta certeza de que son las correctas y que están basadas estrictamente en un escrito está y confirmadas por el espíritu de profecía, demostramos que hay otro espíritu que mora en nosotros. Y como esa convivencia entre el bien y el mal es imposible, quien empieza a retirarse de nosotros, porque nosotros nos retiramos de Dios, es el Espíritu Santo. Y ese de nuevo es un proceso, no es un acto singular, ocurrido alguna vez y sin ninguna trascendencia ni efectos, todo lo contrario, es un proceso. Alimentamos pensamientos de duda, empezamos a autoconfirmar esos tipos de cuestionamientos, se convierten en un acto, porque después los ejecutamos, y después tenemos miedo de las consecuencias, porque sabemos que hemos hecho el mal. En todo ese proceso, que lo tenemos descrito tanto en Lamentaciones, en Éxodo como en Primera de Juan, se demuestra que no estamos bajo la influencia del Espíritu de Dios. Así que cuando estos elementos se demuestran en nosotros, alarma tiene que sonar inmediatamente, ir de rodillas, pedirle al Señor, Dios mío, no hay razón para que yo tenga miedo, no hay razón para que yo tenga dudas. Quita esto de mí, lléname de tu poder, dame tu Santo Espíritu, que yo no esté bajo otra influencia, para que no haga el mal. Muchas gracias, especialmente el primero de Juan, es increíble este versículo, dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas veces cuando nosotros aceptamos la verdad, enfrentamos también limitaciones, problemas en el mundo, en nuestro trabajo. Quizá podemos perder nuestro trabajo porque no nos ofrece un sábado libre. Quizá hay otros elementos en nuestra vida que nos impiden a ser fiel de Dios. Y mucha gente, por miedo a perder el trabajo, por miedo de tener desventajas financieras, desventajas en la sociedad y crecimiento en su jerarquía profesional, entonces ellos abandonan la verdad, se apartan o da la impresión que no son creyentes. Esto con tristeza el Espíritu Santo y podemos perder esa relación con el Señor. Qué importante es que nosotros siempre mantenemos una vida cerca de Jesús, una vida una vida elementada constantemente con el poder de Dios.
Siguiendo adelante a la pregunta número 4, ¿cómo contristó el joven rico el Espíritu Santo? Ahora entramos en una relación más cerca todavía, porque la riqueza, las cosas de la vida, siempre intervienen en nuestro camino y prácticamente no hay persona que no fue tentada con muchos elementos en la vida diaria. Pero ¿qué sucede con ese joven rico? Bien, esto es una combinación de justicia propia, hipocresía religiosa y codicia. Entonces, estos tres elementos son significativos en esta experiencia que tenemos descrita aquí en Mateo 19. ¿Qué ocurre? El joven rico era miembro del pueblo de Dios. Teóricamente y confirmado por él mismo, fiel absolutamente a todo. Ahora bien, con esa autojusticia, con ese sentido de salvación personal que tenía, va al Señor Jesús y le dice, ¿qué más me falta? De nuevo, esa actitud de presunción. Es decir, yo ya hago todo. A ver, ¿qué más tengo que hacer? Esa era la actitud. Y entonces el Señor le dice, si quieres ser perfecto, lo cual implicaba que no era, entonces ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Es un proceso. Él tenía que reestructurar su modo de pensar, su modo de vida y su capacidad de decisión. Entonces el Señor le dice, bien, ese es tu propósito, perfecto, te felicito. Ahora, hay cosas que tienes que hacer. 1, ve, piensa, medita, reflexiona. Primera decisión que tienes que tomar es todo lo que tú tienes, que te da esa seguridad personal, que te afirma, que te hace sentir importante, seguro en ti. De eso tienes que desprenderte. Véndelo. Pero no era suficiente venderlo. Ahora, con todo eso, que lo vuelves a tener porque él lo vende y ahora tiene el dinero, es el segundo nivel de prueba. Porque ahora lo tienes y lo vuelves a dar por segunda vez. Primero lo vendes, ya te desposesionas, lo vuelves a tener y ahora segunda vez lo tienes que dar a personas. Lo tienes que dar, tienes que hacer el acto de vaciarte a ti mismo, desposeerte. Y entonces es cuando hay tesoros en el cielo. Y entonces vienes, y entonces me sigues, y entonces estás tomando tu cruz, estás tomando aquello que es lo que debes tener. Bien, hermanos, este proceso, todos tenemos que pasar por él, cada uno de nosotros. ¿Eso qué significa? Que tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que ver lo que nos falta y tenemos que decirle, Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Dame el Espíritu Santo y revélamelo. Y entonces dame la fuerza y el poder del Espíritu Santo para ejecutarlo. Muchas gracias, Raquel. Qué interesante. Prácticamente no es la riqueza que impedía a este hombre a seguir a Dios. Eso, el deseo de comunidad, el costumbre en su forma de ser, es que prácticamente, y el rechazo de la invitación es que hizo que ese hombre prácticamente se apartó del camino del Señor. Y algunas veces pues eso puede ser la riqueza, otras veces puede ser un otro elemento, quizá la vida cómoda en nuestra casa, puede ser casa, puede ser un coche, puede ser la familia, nuestra hija o hijo, que no podemos dejarlo, no podemos entrar en una desventaja para servir al Señor. Si viene la invitación debemos decir que sí, porque si no, entonces el Espíritu Santo no puede cumplir la tarea que tenía, y no podemos nosotros cumplir con la tarea que tenemos para anunciar ese mensaje tan solemne
para el mundo. Siguiendo adelante, la próxima pregunta: ¿cómo puede nuestra conducta contristar el Espíritu Santo? ¿Qué dice aquí? Tenemos el versículo bíblico en Efesios capítulo 4. ¿Cómo nos comportamos? Nuestras palabras, nuestro trato hacia los demás y lo que alimentamos en nuestro interior. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando yo tengo resentimiento, cuando yo alimento que me dijo, que me hizo, ¿cómo puede ser? Y eso lo tenemos vivo y pasó yo que sé hace cuánto, pero lo tenemos como si fuera en este segundo que nos hubiera pasado. Eso es alimentar la amargura, tener raíces amargas profundas en nuestra vida espiritual. Y eso nos impide crecer espiritualmente. Eso es como un lastre que nos impide gozar de la salvación, sentirnos felices en el Señor Jesús, impartir esa verdad a otros, tener una fraternidad de corazón abierta, profunda, libre en la verdad y en el bien. Así que, hermanos, lo que hablamos, lo que pensamos, la calidad de las virtudes interiores que alimentamos son fundamentales para promocionar la obra del Espíritu Santo en nosotros o menguarla. Muchas gracias. Muy importante cómo puede nuestra conducta. Entonces no es solo el corazón, como muchas veces decimos, lo más importante es el corazón. Pero también nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra exterior, especialmente la forma como hablamos, es que muestra mucho en qué espíritu somos y qué tenemos. Podemos, con la influencia de la educación, mejorar mucho nuestra conducta y forma de ser, pero eso todavía no es suficiente. Debemos de verdad llenarse por dentro con el bien, con el Espíritu Santo. Entonces todo que sale de la boca es que va a salir del corazón, y no va a ser el malo que tenemos en el corazón, pero va a ser el bueno que proviene por el Espíritu Santo. Tenemos otras lecciones, si se recuerdan, que hablaban de los frutos. Entonces, dependiendo de la semilla que tenemos y dependiendo del árbol en que estamos conectados, son los frutos que vamos a dar. Así que aquí tenemos una otra expresión de esos frutos, los frutos buenos o los frutos negativos. Pero siguiendo adelante, vamos a ver la pregunta número 6. ¿Qué ocurrirá con el Espíritu Santo cuando al conocer el mandato de Jesús permanecemos indiferentes y negligentes? Estamos mucho más cerca de nuestra vida diaria. Prácticamente la negligencia, eso es algo como podemos decir, bastante relativo, y también algo que toca a todos nosotros muchas veces en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo entendemos que esa negligencia puede tener una influencia tan solemne, tan importante en nuestra vida espiritual? La negligencia es el descuido del deber. Es decir, lo que nosotros sabemos, nos consta que hay que hacer, pero no me apetece, estoy cansado, no me gusta, me han hecho esto, me han dicho lo otro. Es decir, abandonamos a plena conciencia hacer lo que es correcto porque no quiero hacerlo. Pero no lo decimos abiertamente así, aunque ese es la razón auténtica. Me han dicho, me han hecho, pasa esto, pasa lo otro, me han dicho, me han dejado de decir. Ese es un elemento que es autodestructivo de la vida espiritual. Pero también es una negación del poder de Dios en nuestra vida. Porque si yo no valoro lo que tengo, obviamente no lo comparto. Si alguien se avergüenza del lugar en el que vive, pues no va a invitar a nadie.
obviamente. Si alguien se avergüenza de cómo es o cómo va, entonces a ciertos lugares no va. Entonces, existe un problema interior, espiritualmente hablando, cuando nosotros no compartimos la verdad a otros. Uno, quiere decir que no amamos esa verdad, o dos, no nos apetece, nos molesta, requiere mucho esfuerzo, no tengo el talento, o que lo hagan otros que lo hacen mejor. Todos esos elementos que nosotros cotidianamente pronunciamos tienen que darnos temor. Y tenemos que tener siempre el eco de nuestras palabras en nuestra mente, porque tenemos que ser conscientes que lo que sale de nuestra boca revela lo que alimenta nuestro corazón, lo que evidencia la vida interior que tenemos, la calidad espiritual que desarrollamos en nuestra vida. Por lo tanto, uno, recordar que todo lo que nosotros hacemos tiene una esfera de acción, consciente o inconscientemente. Si yo no hago obra misionera, yo estoy influenciando a otro miembro de iglesia a no hacerla. Si se hace un llamado a colaborar en la iglesia, en cualquier actividad, y yo no voy, estoy facilitando, ayudando a otros para que digan, y yo tampoco, porque tal hermana, tal hermano tampoco va. Hermanos, tenemos que pensar que somos guardas de nuestro hermano. La influencia nuestra tiene un efecto sobre los demás y perjudica o mejora la vida espiritual de nuestro semejante y la propia. Y el segundo elemento es la obra misionera. Cuando nosotros amamos, apreciamos el centro de nuestra existencia, lo más grande y sublime que ha pasado en nuestra vida es el encuentro con Jesús. Cuando sin Él para nosotros la vida no tiene valor. Cuando sus mandamientos son los valores más excelsos que hemos podido recibir. Hermanos, no hay quien pueda pararnos de hablar de esto a otros, explicándole las ventajas de la alimentación, del andar con el Señor, de estudiar la palabra, el contar las experiencias que hemos hecho a través de la oración, de la vigilancia. Hermanos, esto es algo que nos invade con tal intensidad que el Espíritu Santo nos impulsa, nos da las palabras, se nos va cualquier tipo de miedo, porque estamos llenos del poder de Dios, del amor de Dios en nuestro corazón. Y donde hay amor, no hay temor. Amén. Qué bueno. Y vamos a ver, queridos hermanos y hermanas, que prácticamente el Espíritu Santo se nos da o se nos ofrece estos dones, ese poder para que se puede compartir la verdad con los además. Y si nosotros rechazamos o estamos negligentes en esa responsabilidad, entonces el Espíritu Santo está triste, se puede retirarse. Y por eso es sumamente importante que nosotros somos como canales del aceite, como también dice el profeta en la Biblia, y por nuestros canales corre ese aceite, y también somos la luz del mundo, somos el sal, y si esa sal pierde, dice su fortaleza, entonces no está buena para nada y puede ser echada afuera. Debemos entender, queridos hermanos, que nuestros comportamientos, nuestra dedicación también influye a nuestra vida nuestra vida espiritual, y más que todo influye nuestro crecimiento. Más tenemos del Espíritu Santo, más debemos dar. Y más damos a los otros, más vamos a obtener. Esa es la forma como nosotros podemos crecer y crecer y crecer espiritualmente, y crecer también con la medida de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No es un elemento especial o una
una bomba que explota entonces que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. No, es un crecimiento constante, una dedicación constante, y también está relacionado con nuestra dedicación en los deberes y las responsabilidades, compartir el Evangelio con otros. Pero ahora venimos en la última pregunta: ¿qué sucede cuando conocemos la voluntad de Dios, mas no la respetamos en cada aspecto de nuestra vida? Muchas veces nos gusta una parte de la verdad más que la otra, y muchas veces consideramos algunas partes de la verdad: eso no es tan importante, eso no es para la salvación, eso es solo un consejo. Muchas veces decimos, significa que si es un consejo de Dios, lo podemos transgredir en cualquier momento y no debemos considerarlo como importante. Pero ¿qué dice esa pregunta? Ofendemos a Dios cuando nosotros decidimos hacer algo que sabemos que está mal y que un día hemos reconocido como correcto. Eso es lo peor que a un ser humano le puede pasar: insultar a Dios. Es un acto de soberbia, es un acto de ofensa de un ser inferior ante otro superior. Cuando nosotros sabemos, aquí se nos mencionan dos elementos: la reforma pro salud y la reforma del vestuario, que son dos elementos que marcan una diferencia, que inmediatamente permiten a las personas identificarnos, aún sin palabras, sin que haya ninguna comunicación verbal, sin que nosotros hayamos predicado el mensaje. Nuestra presencia es un mensaje vivo. Ahora, si nosotros negamos la verdad que teóricamente aceptamos, estamos ofendiendo, insultando a Dios. Y eso, hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a las rodillas, a las lágrimas, a la confesión y al quebrantamiento de nuestro corazón. Y tenemos que decirle: Señor, perdóname, ayúdame a vivir aquí como si estuviera en el cielo. Si a nosotros no nos gusta lo que es bueno de comer, tenemos que pedirle a Dios que nos santifique, nos purifique el paladar. Hay gente que no le gustan las frutas, pero hermanos, en el cielo solo vamos a comer frutos y granos. Y si no nos gusta lo que el Señor nos va a dar en el cielo, entonces ¿qué vamos a hacer ahí? Hermanos, tenemos que tener una proyección más allá del día, del segundo, del minuto de nuestra vida. El Señor nos ha creado como seres inteligentes para que la verdad controle todas las bajas pasiones, las inclinaciones, las tendencias heredadas o cultivadas. Pero el Señor garantiza que con Él, a través del Espíritu Santo, todas nuestras debilidades pueden vencerse, sin excepción. El Señor Jesús vino para probarlo. Si nos parece que por qué las faldas tienen que ser tan largas, que por qué uno no puede acomodarse, modelarse, hacerse cortes de cabello, yo qué sé cuánta cosa, o adornarse, o pintarse la cara, o el cabello, o no sé qué más. Y eso nos afecta, eso nos molesta. Hermanos, esa es nuestra lucha. Nosotros tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, yo tengo esta lucha. Ese es mi problema, ese es mi aguijón que yo tengo. Señor, ayúdame. Entonces, tenemos que reconocer. Y de hecho es la prueba de que el Espíritu Santo obra en nosotros cuando sabemos: lo he hecho, pero no está bien. He hablado así, no debería haberlo hecho. He comido tal cosa, no debería haberla comido. Me he comprado tal pieza de ropa, no debería haberlo hecho. Sentémonos con oración ante nuestro armario y veamos nuestra ropa. ¿Puedo yo delante de Dios estar así? ¿Puedo delante de los ángeles que deseo que moren a mi lado, que vivan en mi casa, tener estas cosas? Hermano, es que eso es una apelación directa a un reavivamiento y una reforma espiritual. Y la motivación es la salvación eterna en Dios.
Así que pidámosle al Señor de todo corazón en este sábado que Él nos dé el Espíritu Santo. Pidámoslo con todo el corazón, con toda nuestra alma, que nos revele nuestros pecados ocultos, esa obra la hace el Espíritu Santo, que nos dé la gracia y el poder de la victoria en Él. Gracias, Raquel, muy interesante. Aquí también el testimonio, el primer testimonio, la segunda, la tercera línea, podemos ver algo muy importante que debemos considerar. El Espíritu Santo no obra sobre el corazón humano para forzarlo o entregarse a Cristo, para obligarlo a rendir su conciencia. Por el contrario, brilla en sus cámaras de la mente de una manera tal que convence el pecado, que convence de pecado y lo atrae a su justicia. Es una forma muy suave, es una forma muy gentil como el Espíritu Santo trabaja. Por eso a veces si somos, vamos a decir, acostumbrados a una forma de comunicación más brusca, no nos damos cuenta a veces de la influencia del Espíritu Santo. Quizá a veces no lo tomamos en serio porque es una voz sutil, una voz muy suave que está hablando en nuestra conciencia. Pero, queridos hermanos y hermanas, eso es prácticamente la prueba del amor de nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere obligarnos, Él no quiere forzarnos. La obediencia no puede ser una obediencia forzada, porque entonces no tiene frutos para la vida eterna. Debe ser una obediencia de corazón, una obediencia deseada, una obediencia por amor. Si no es así, no tenemos frutos para la vida eterna. Así que, queridos hermanos y hermanas, no es la forma de cumplir con todo eso empezar por el externo. Vamos a empezar por el interno, por renovar nuestro corazón, por obtener este poder del Espíritu Santo. Entonces Él puede iluminar nuestra mente y convencerlo en el pecado. Imagínense que Dios nos da todo que es necesario. No convence en el pecado, no nos instruye por el Espíritu Santo, nos da el poder para rechazar la tentación. El único que se necesita de nuestra parte es decir, sí Señor, quiero obedecerte. ¿Y qué es que Dios quiere? Es lo mejor para la humanidad, es lo mejor para nuestra salud, es el mejor para nuestro crecimiento en conocimiento, en educación, un crecimiento profesional si usted lo desea, un crecimiento en poder para compartir el Evangelio. Y también el Señor se preocupa de nuestro crecimiento financiero, de nuestro crecimiento en cualquier lugar donde estamos, nuestra educación en las escuelas, para los jóvenes, para todo. Así que por aceptar el Espíritu Santo no aceptamos una limitación intelectual, en contrario, aceptamos un crecimiento constante que no tiene límites, ni en esta vida, ni en la eternidad. Así que, queridos hermanos y hermanas, quedemos en buen ánimo, Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda del Señor nos vemos la próxima semana. Amén. Amen.